Solo hay una vacuidad o gran vacío. No hay santidad. Nada es sagrado. En el año 520, en el sur de China, apareció un monje solitario de carácter difícil y con un mensaje provocador. Este hombre, conocido como el bárbaro de ojos azules por el budismo Chan, siempre representado con rasgos no orientales, barba espesa, gran nariz y ojos muy abiertos, será más tarde reconocido como Bodhidharma, un líder espiritual innovador. Su vida es una mezcla intrigante de leyendas e información histórica, y su legado, el budismo Zen, se consolidó como un importante movimiento religioso y filosófico. La versión histórica más aceptada sugiere que su nombre era Dhammo o Daruma, que pertenecía a una estirpe real del sur de la India y que profesaba el budismo Mahayana. Contemplando el lamentable declive de las enseñanzas auténticas y siendo un hombre ya maduro, Dhammo llega a China en el año 520 para recorrer todo el país propagando sus enseñanzas. Cuenta la leyenda que lo primero que hizo fue reunirse con el emperador Wu, un seguidor devoto y generoso mecenas del budismo. Este se enorgullecía de las contribuciones que había hecho, pero Dhammo sostenía que las buenas obras solo ofrecían recompensas temporales y no tenían real importancia. El emperador, en desacuerdo con Dhammo, le preguntó cómo podía alcanzar el verdadero mérito. Dhammo respondió que solo se podía alcanzar a través de la iluminación perfecta, mediante la tranquilidad de cuerpo y mente, y que las buenas obras eran válidas solo cuando se hacían sin ninguna expectativa de beneficio propio. Solo de esta manera se garantizaba la liberación del doloroso ciclo del nacimiento y la muerte. El emperador, confundido, preguntó entonces cuál era el principio sagrado de la santidad. Dhammo contestó que nada es sagrado, pues solo existe el gran vacío o la vacuidad. El emperador, molesto, exigió que le dijera quién era y cómo se atrevía a responderle así. Y el extraño monje concluyó: «No lo sé», y se marchó del palacio para continuar su viaje. Tiempo después, y ya en el norte de China, a las puertas del templo de Shaolin, el comportamiento ante el emperador y sus doctrinas desafiantes tuvieron sus consecuencias y se le negó rotundamente la entrada al templo. Rechazado, Dhammo decidió refugiarse en una cueva cercana a meditar. Los textos legendarios afirman que Bodhidharma permaneció meditando imperturbable durante 9 años y para evitar quedarse dormido se cortó los párpados y las pestañas, un rasgo único con el que sería representado artísticamente para siempre. La profundidad de su estado meditativo fue tal que su energía fue transmitida a la cueva y en una de sus paredes su sombra creó una silueta en la postura de meditación zazen y la cueva pasó a llamarse la cueva de Dhammo. El propio Bodhidharma, en uno de sus escritos, describió esta práctica de meditar mirando la pared del siguiente modo: aquellos que se alejan de la ilusión y van hacia la realidad, que meditan frente a la pared la ausencia de yo y el otro, la igualdad entre el hombre común y el sabio, y se mantienen inalterables incluso ante las escrituras, se encuentran en completa y silenciosa unidad con la razón. Los más de 3000 días de aislamiento cumplieron su propósito, y los monjes Shaolin finalmente reconocieron su espíritu
y dedicación religiosa, permitiéndole el ingreso al templo y la posibilidad de tener discípulos propios. Hoy en día, la legendaria cueva se puede visitar en el interior del monasterio Shaolin, en cuya pared oeste está escrito un poema de 4 versos que dice: ¿Quién puede dominar la gran sabiduría del oeste? 9 años de entrenamiento en la montaña de 5 animales. Si el verdadero entendimiento se puede alcanzar en el mundo de los hombres, entonces es Damo quien ha alcanzado ese fin. La enseñanza de Bodhidharma supuso una revitalización de la práctica budista. Ponía el énfasis en la posibilidad de alcanzar la iluminación en la vida diaria y tomaba distancia de los enfoques tradicionales basados en estudio doctrinal, disciplina y conocimiento teórico de las escrituras. Sus métodos de enseñanza eran peculiares y nunca antes vistos. Lejos de explicaciones teóricas, retaba a los discípulos, planteándoles bruscamente enigmas o dilemas que buscaban impactar en sus mentes y liberarlos de condicionamientos e ideas aprendidas. Aunque tuvo pocos seguidores, su enseñanza tuvo tal fuerza y capacidad renovadora que es considerada el origen de una nueva variante budista de métodos poco convencionales, el budismo Zen. Una variante que había conseguido integrar de modo armónico el budismo de la India, el budismo Chan y el taoísmo chino. Bodhidharma, el extraño bárbaro de ojos azules sin párpados, considerado patriarca número 28 del budismo, según algunos textos, fue un bodhisattva, un ser que renunció a su propia iluminación para ayudar a los demás. Estas son algunas de sus revolucionarias enseñanzas. Tratar de encontrar un Buda o la iluminación es como tratar de coger el aire. El aire tiene nombre, pero no forma que pueda cogerse y ponerse en el suelo, y ciertamente no se puede aprender. El camino se pierde al aferrarse equivocadamente a las apariencias de las cosas. La erudición es inútil y enturbia la conciencia. Las doctrinas solo sirven para señalar la mente. Una vez se ha visto la mente, ¿para qué las doctrinas? Mientras busques en otra parte, nunca podrás ver que tu propia mente es el Buda. Todo lo que tienes que hacer es ver tu propia naturaleza. Vida y muerte son importantes, no las sufras en vano. Tu propia naturaleza es el Buda, y el Buda es la persona que es libre, libre de planes, libre de preocupaciones. Si no ves tu propia naturaleza y no haces más que dar vueltas todo el día buscando en otra parte, entonces nunca encontrarás un Buda. La verdad es que no hay nada que encontrar. Nuestra naturaleza mortal es nuestra naturaleza búdica. No hay Buda más allá de esta naturaleza. El Buda es nuestra propia naturaleza. No hay Buda separado de esta naturaleza y no hay naturaleza separada del Buda. Un Buda es una persona despreocupada. La capacidad de la mente es ilimitada y sus manifestaciones son inagotables. Ver formas con los ojos, oír sonidos con los oídos, oler olores con la nariz, probar gustos con la lengua. Todos los movimientos o estados son siempre tu mente. En cada momento, allí donde no llega el lenguaje, esa es tu mente. Buda es una palabra sánscrita
para lo que llamas despierto, milagrosamente despierto. Responder, percibir, arquear las cejas, parpadear, mover las manos y los pies, todo ello es tu naturaleza milagrosamente despierta. Y esta naturaleza es la mente, y la mente es el Buda, y el Buda es el camino, y el camino es Zen. Pero la palabra Zen es un rompecabezas, tanto para los necios como para los sabios. Ver tu naturaleza es Zen. El verdadero camino es sublime, no puede expresarse mediante el lenguaje. Alguien que ve su propia naturaleza encuentra el camino. El camino no tiene forma ni sonido, es sutil y difícil de percibir. Es como cuando se bebe agua, sabes lo fría o caliente que está, pero no puedes explicárselo a los demás. No hay ventaja alguna en el autoengaño. Una vez que los mortales ven su propia naturaleza, cesan todos los apegos. La conciencia deja de esconderse, pero solo puedes encontrarla ahora, solo ahora. Si realmente quieres encontrar el camino, no te aferres a nada. Una vez que dejas de aferrarte y dejas que las cosas sean, serás libre, incluso del nacimiento y la muerte. Lo transformarás todo y estarás en paz, estés donde estés. La esencia del camino es el desapego, y el objetivo de los que practican es liberarse de las apariencias. Se dice en los sutras, el desapego es iluminación porque niega las apariencias. La budeidad significa conciencia. Saber que la mente es vacío es ver al Buda. Ver la no mente es ver al Buda. Renunciar a uno mismo sin pesar es la caridad más grande. La mente y el mundo son opuestos y la visión aparece donde se encuentran. La verdadera visión es cuando tanto el mundo como la mente son transparentes. Y esta comprensión es verdadera comprensión. Ver nada es percibir el camino y comprender nada es conocer el Dharma. La verdadera visión no es solo ver viendo, también es ver sin ver. Y la verdadera comprensión no es solo comprender comprendiendo, también es comprender no comprendiendo. Si lo comprendes todo, entonces es que no comprendes. Solo cuando comprendes nada es verdadera comprensión. Comprender es ni comprender ni no comprender. Cuando la mente aparece, desaparece la realidad. Cuando la mente desaparece, aparece la realidad. Quien sepa que nada depende de nada, habrá encontrado el camino. Y quien sepa que la mente depende de nada, siempre está en el lugar de la iluminación. Buscar el despertar más allá de esta mente es imposible. La realidad de tu propia naturaleza, la ausencia de causa y efecto, es la mente. La mente es el despertar. Quizá pienses que puedes encontrar un Buda o el despertar más allá de la mente, pero no existe tal sitio. Intentar encontrar al Buda o al despertar es como intentar agarrar el espacio. El espacio tiene un nombre, pero ninguna forma. No es algo que puedas coger, no puedes agarrarlo. Más allá de esta mente, nunca nadie puede ver un Buda. El Buda es un producto de tu mente. Entonces, ¿por qué buscas al Buda fuera de tu mente? Para encontrar un Buda, necesitas ver tu propia naturaleza.
Cualquiera que ve esa naturaleza ve al Buda dentro. Si no ves tu naturaleza, hablar de Buda, recitar sutras, hacer ofrendas, mantener preceptos, no vale para nada. Invocando a los Budas creas buen karma. Recitando sutras creas buena memoria. Haciendo ofrendas creas beneficio. Pero con eso no encuentras al Buda. Tal vez creas que puedes encontrar tu naturaleza búdica separada de tu naturaleza mortal. ¿Dónde la encontrarás? Nuestra naturaleza mortal es nuestra naturaleza búdica. Un Buda está libre de causa y efecto. La verdad es que no hay nada que encontrar. El Buda es lo que está libre de toda forma. Nuestra propia naturaleza es la mente, y la mente es nuestra propia naturaleza. Esta naturaleza es la misma que la mente de todos los Budas. Los Budas del pasado y del futuro solo han transmitido esta mente. No hay Buda más allá de esta mente. Los que viven en el pensamiento ilusorio no se dan cuenta de que su propia mente es el Buda y no dejan de buscar fuera de ellos. Nunca dejan de invocar o venerar a los Budas y de preguntarse, ¿dónde está el Buda? No te abandones a estos engaños. Conoce tu mente. No existe ningún Buda más allá de tu mente. En los sutras se dice, estés donde estés, allí hay un Buda. Tu mente es el Buda. Ver la muerte como algo diferente de la vida o el movimiento como algo diferente de la inmovilidad es ser parcial. Ser imparcial significa ver el sufrimiento como algo no diferenciado del nirvana, porque la naturaleza de ambos es el vacío. Los Budas no recitan sutras. Los Budas no guardan los preceptos y los Budas no rompen los preceptos. Los Budas ni guardan ni rompen nada. Los Budas no hacen ni bien ni mal. Cualquiera que vea su naturaleza propia es un Buda. Cualquiera que no la vea es un mortal. Nuestra naturaleza mortal es nuestra naturaleza búdica. No hay Buda más allá de esta naturaleza. El Buda es nuestra propia naturaleza. Cualquiera que sepa que la mente es una ficción y está vacía de cualquier cosa real, sabe que su propia mente ni existe ni no existe. Los Budas ni crean ni niegan la mente. La gente de verdadera visión sabe que la mente es vacío. Trasciende tanto comprensión como no comprensión. La ausencia de comprensión es verdadera comprensión. Cuando la mente alcanza el nirvana, no se ve el nirvana, porque la mente es el nirvana. Si ves el nirvana en algún sitio fuera de la mente, te engañas a ti mismo. Puedes alcanzar la iluminación invocando a los Budas, recitando sutras, haciendo ofrendas, observando los preceptos, practicando devociones o realizando buenas obras. No, no puedes, porque si finalmente consiguieras algo, sería condicional. Sería la retribución del resultado. Para alcanzar la iluminación, debes ver tu propia naturaleza. Un Buda está libre de causa y efecto, y decir que alcanza algo es calumniarlo. Nirvana significa no nacimiento y no muerte.